Pensamiento del día, viernes 11 de julio. Saber comprometerse en favor de los otros. El verdadero arte de amar emerge por entero del Evangelio de Cristo. Por eso, ponerlo en práctica es el primer paso imprescindible que hay que dar para poder desencadenar esa revolución pacífica, pero tan incisiva y radical que cambia todo. Es un arte que nos compromete con fuertes exigencias. Es un arte que exige que se superen los horizontes estrechos del amor simplemente natural, orientado muchas veces, casi exclusivamente, a la familia, a los amigos. Aquí el amor tiene que dirigirse a todos, al simpático y al antipático, al compatriota y al extranjero, al de mi religión o al de otra, al de mi cultura o al de la otra, amigo o adversario. Hay que amar a todos como hace el Padre del Cielo. Este amor no está hecho solo de palabras o de sentimiento, es concreto. Exige que nos hagamos uno con los demás, que en cierto sentido se viva el otro en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus necesidades, para comprenderlo y poder ayudarlo eficazmente. Este arte de amar, vivido por varias personas, lleva luego al amor recíproco en familia, en el trabajo, en los grupos, en la sociedad. Amor recíproco, perla del Evangelio, mandamiento nuevo de Cristo que construye la unidad. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.